uno de los elementos de la responsabilidad civil. Bueno, también es uno de los elementos de la responsabilidad penal, por supuesto, pero lo vamos a enfocar desde nuestra perspectiva, si bien tiene vinculaciones. Bien, bueno, ¿quién estudió para hoy? ¿Quién me puede decir qué es la antijuridicidad? Antijuridicidad o ilicitud también, denominada. A ver, Alexis. Buen día, profe. Yo tengo entendido que es un actuar contrario al orden jurídico, algo que contraría la norma y el ordenamiento. Actuar contrario a la norma. A ver, ¿alguien más había levantado la mano? Toledo, creo que había levantado la mano. Techera. Buen día. Yo, de acuerdo a lo que estuve estudiando, la antijuridicidad, de acuerdo a algunos autores, decían que no era un elemento de la responsabilidad civil, pero hoy por hoy la gran mayoría de la doctrina afirmaba que sí, que era un elemento de la responsabilidad civil y que sucedía cuando existía una conducta, que por lo que estuve leyendo se juzgan como ilícitas o ilícitas las conductas y no los resultados que de estas provengan, y a su vez que no medie una causa de justificación, o sea, que no haya algo que evite, o sea, que excluya la antijuridicidad de la conducta. Bien, muy bien. ¿Y por qué algunos dicen que no es un elemento de la responsabilidad civil? Si es que lo saben, no sé. O algún otro compañero. O cualquiera que quiera, que haya estudiado, que quiera decir algo sobre el tema. Y si hacemos algunas calificaciones de estudio, orales de estudio. Bien. Sí, Techera. No, lo que yo recuerdo es que había una parte que decía que, ahora no recuerdo bien, por eso me demoré un poquito, pero no recuerdo si era la antijuridicidad subjetiva, que decía justamente que lo asociaba con el factor de atribución y lo excluía de uno de los elementos de la responsabilidad. O sea, lo asociaba al factor de atribución y no era un elemento autónomo. Sí, está bien, ahora después lo vamos a ver. En realidad esa posición lo que sostiene que la antijuridicidad se equipara con culpa, propio del paradigma de la culpa que ya vimos, y entonces no distingue factor de atribución de antijuridicidad, porque antijuridicidad es todo hecho culpable. Nosotros vamos a ver que se va a distinguir, y en Uruguay es unánime, la antijuridicidad es objetiva, es decir, se separa la conducta jurídica, la conducta antijurídica, que vamos a ver, la conducta antijurídica es la conducta que causa daños. Toda conducta que causa daños es antijurídica a menos que sea legitimada por una causa de justificación. Y por otro lado, el factor de atribución, es decir, después que tengo una conducta antijurídica, una conducta dañosa antijurídica, porque no está legitimada por una causa de justificación, entonces ahí vemos cuál es el factor de atribución. Si es subjetivo, culpa o dolo, u objetivo, automáticamente se le asigna la responsabilidad al sujeto. Sí, Eloísa López. Buen día. No, para agregar que la antijuridicidad como elemento en realidad se considera cuando se viola un deber genérico o se incumple una obligación que produce un daño a otro. Y además de eso, eso que iba a agregar, que usted se me adelantó, que para que se impute la responsabilidad debe de configurarse por, ay, no me sale la palabra, ¿cómo es? Por el factor de atribución, debe haber un factor de atribución que medie. Claro, que conecte la conducta antijurídica con el sujeto a quien el sistema jurídico determina como responsable. Bueno, que habrá que hacer
habrá que hacer el litigio y probar en el litigio que se encuentran todos estos elementos concatenados. Y para no dejar ahí lo de por qué algunas posiciones sostienen que la antijuridicidad no es un elemento de responsabilidad, porque estas posiciones dicen que todo daño en realidad sería ilícito, porque puede haber conductas, o sea, lo central es la producción del daño, puede haber conductas lícitas que producen daño y que imponen la obligación a quien realiza esa conducta lícita, la obligación de indemnizar los daños. Es un tema teórico concreto que ahora vamos a ver concretamente que en nuestro derecho está expresamente establecido. Y se da, por ejemplo, en la actividad, la responsabilidad del Estado por actividad lícita, un tema muy, muy complejo y muy importante. Bien, pero esto es un poco la base de todo, o sea, ahí está en el eje de ese sistema, que ahora les voy a poner el esquema, voy a recapitular un poquito ¿Alguien más quiere decir algo? Lo que hayan leído del tema. Así les doy la oportunidad. Bien, les recomiendo que vayan leyendo porque el parcial, bueno, se aproxima el parcial y tiene un parcial bastante largo con una cantidad de temas el 16 de septiembre, porque después ya el siguiente es al mes y el otro es al mes, pero ahí va todo el programa. Y la última evaluación, de acuerdo a lo que tengo entendido, es presencial. Y bueno, nada, eso. Estudien para las clases, es una materia que no se vuelve a repetir, que es transversal, es para todo el sistema jurídico, todas las disciplinas tienen ámbitos de responsabilidad civil, todas las asignaturas, pero no van a volver específicamente, salvo en algunos puntos. Por ejemplo, les mencioné la responsabilidad del Estado en administrativo, daños indemnizables en laboral, que es un tema muy importante, en tributario, en comercial, responsabilidad de los administradores, etcétera, en familia, daños en derecho de familia, quien no reconoce a un hijo, o sea, quien no visita a los hijos, quien incumple obligaciones. Es decir, es una asignatura que nosotros damos un pie a ustedes para entrar en la profesión, y que en realidad podría seguir, todos los profesores dicen, bueno, la materia es corta, esta es corta de por sí, porque luego tendrían todas las responsabilidades especiales, profesional, en la actividad comercial, de la suma de dinero, daños en derecho de familia, daños en el derecho ambiental, daños en la actividad tributaria, daños en las relaciones laborales, daños, y así es como se construye la maestría en derecho de daños. Tienen los grandes temas y después todas las responsabilidades especiales, que en el curso no entran. Entonces, presten mucha atención a esto, porque sobre la base de esta base que nosotros le damos, ahí van a tener que resolver en principio los casos. Por supuesto que siempre están los estudios de posgrado, los congresos, las jornadas que les van a ir capacitando y estudiando durante toda la carrera profesional, que es un poco lo que nos gusta, estar actualizados para poder ejercer bien la profesión. A propósito de eso, después les voy a confirmar, pero vamos a tener una jornada que todavía no está confirmado si es el 13 o 14 de octubre, ni la hora, pero va a ser sobre cuantificación del daño. No la organizamos nosotros, pero sí vamos a participar, donde se va a tratar el tema cuantificación del daño extrapatrimonial y cuantificación del lucro cesante, que tiene muchas particularidades desde el punto de vista práctico. Así que ahí los vamos a invitar, es de entrada libre, se va a dar certificado, va a participar un profesor argentino especializado en el tema, Hugo Ciarli,
Y bueno, con todas esas actividades complementan la actividad profesional, pero bueno, también complementan la actividad curricular del estudiante, y cuando ustedes presentan, además de que les va a servir para el curso, obviamente, que es lo más importante, siempre uno cuando ve los currículums para analizar, ve cuál fue el interés, los intereses del estudiante durante la carrera. Bien, vamos entonces ahora ya concretamente al tema de la antijuridicidad. Bueno, acá tenemos planteado el esquema que hemos hecho de los diferentes elementos de la responsabilidad y cómo se ordenan sistemáticamente, ¿sí? Victoria les planteaba, por un tema de visualización, un poco al revés el esquema, pero en realidad, si no hay daño, no hay responsabilidad civil. Porque ¿qué es lo que va a indemnizar o reparar si no hay daño? O sea que lo primero que tiene que verificarse es el daño. Luego ese daño se tiene que conectar a través de la relación de causalidad que vino con la profesora Suárez. El daño lo vieron con el profesor Nicola, con una conducta que tiene que ser antijurídica. Ahí está un poco uno de los temas teóricos, pero vamos a plantearlo sobre lo básico. Una conducta antijurídica que, como bien dijo la compañera, va a ser el incumplimiento del deber genérico de no dañar, el incumplimiento de una obligación contractual o legal. Y esa conducta deja de ser antijurídica cuando existe una causa de justificación que le quita el carácter de antijurídica o ilícita. Son sinónimos, antijurídico e ilícito son sinónimos. Esas causas de justificación son el ejercicio de un derecho, la legítima defensa, el estado de necesidad y el consentimiento de la víctima. Si esa conducta produce daños, pero no está legitimada por una causa de justificación, por ejemplo, el ejercicio de un derecho. Es decir, el que compra la última entrada del teatro o del concierto produce daños a los que quedaron atrás en la cola, pero está ejerciendo un derecho. El que instale una pizzería o un restaurante cerca de otro restaurante, en sí le está causando daño, pero está dentro del ejercicio del derecho, ¿sí? Entonces, no es una conducta antijurídica. Podrá causar daños, pero no es antijurídica o ilícita y no se da el elemento antijuridicidad. Lo mismo con los otros causas de justificación que se dan obviamente en menor medida, como son la legítima defensa, el estado de necesidad y el consentimiento de la víctima. El ejercicio del derecho es lo habitual, lo que legitima a las personas a actuar y causar daños a los demás sin que sean conductas antijurídicas. El que se sube al autobús en el último lugar y no deja más al que se queda abajo, bueno, le está causando un daño, pero está ejerciendo un derecho, ¿sí? También vamos a ver que en algunos casos excepcionales, puede ejercer un derecho que el sistema jurídico le otorga, pero igual tiene que indemnizar. Ahora, más adelante lo vamos a ver. Luego que tengo la conducta antijurídica dañosa, porque ya se conecta con la causalidad y entonces produce un daño y a eso le llamamos conducta dañosa. En principio toda conducta dañosa es antijurídica, a menos que haya una causa de justificación. Atención con esto. Debemos ir al siguiente elemento, que es el factor de atribución. Tengo la conducta antijurídica, la conducta dañosa, que no está legitimada por una causa de justificación y por eso es antijurídica, sería conducta dañosa antijurídica, y entonces la tengo que conectar con el factor de atribución, que es el tema que vamos a ver luego de antijuridicidad. El factor de atribución, como vimos, está previsto en la norma. Puede ser factores de atribuciones subjetivos, culpa o dolo, como la regla general del artículo 13-19, o factores de atribución objetivos, como la garantía, cuando alguien responde por el hecho de otro, porque es la conducta de otro, no es objetiva. O sea, si el empleado es responsable de un daño, objetivamente, sin analizar la conducta, la culpa o dolo del empleador, responde el empleador. Lo mismo en situaciones del factor de atribución riesgo. Si el producto o servicio defectuoso causa daño, entonces responde el proveedor de ese producto o servicio, y no importa si actuó, no se considera
su conducta, no importa si actuó con culpa o dolo. Se considera que ese factor de atribución riesgo porque quien introduce productos o servicios en forma masiva en el mercado tiene que asumir el riesgo de los daños que producen los defectos de esos productos y servicios. Y lo incluye, hace un cálculo de una previsión y se incluye en el precio. Ahí seguramente si son asesores en un estudio corporativo o empresa van a participar de esos cálculos. Bien, vamos a avanzar. Antijuridicidad. Ya hemos hablado del curso de obligaciones de la norma jurídica primaria. La norma jurídica primaria se compone por un antecedente, que es una determinada conducta, a la cual se le sigue una determinada sanción. Es para todo el sistema jurídico, la norma primaria, y rige en todos los ámbitos. Si no paga los impuestos, va a tener una sanción. Si conduce a alta velocidad o cruza con luz roja, va a tener una sanción, una multa. Si sustrae bienes ajenos, va a tener una sanción a nivel penal, ¿sí? Bien, todo el derecho tiene esta norma jurídica primaria, estoy basándome concretamente desde la postura de Kelsen, normas jurídicas primarias, normas jurídicas secundarias, independientes o de conexión, que no tienen una sanción en sí misma, pero que funcionan conectadas con las normas jurídicas primarias. Eso ya lo vimos en obligaciones. El pago debe hacerse 10 días después de la fecha si no hay un plazo esencial. No tiene una sanción. ¿Con qué se vincula? Con que si el deudor incumple en el plazo estipulado, debe pagar los daños y perjuicios, que es otra norma distinta. Pero aquí, básicamente, en lo que nos interesa, en la responsabilidad civil, la antijuridicidad significaría la norma jurídica primaria, el incumplimiento de un deber genérico, del deber genérico de no dañar, o de una obligación contractual o legal, que genera qué sanción o respuesta coactiva desfavorable. La obligación de indemnizar los daños causados, o en general de reparar los daños causados, sea a través de suma de dinero, sea a través de otros medios alternativos que ofrece la responsabilidad civil. ¿Está claro esto? Esto es como la pieza que pones en el puzzle en el medio, la que va en el medio, ¿sí? Bien. Incumplimiento, como le decíamos, del deber genérico de no dañar. Perdón, pero voy a buscar el código, déjame un segundo. Vamos a releer estos artículos porque son un poco el eje de la antijuridicidad. Ya los vimos algunos, así que vamos al artículo 1319, que es la regla, no es la única obviamente, pero la que establece que una determinada conducta, si se cumple una determinada conducta en determinadas condiciones, genera la obligación de indemnizar los daños, ¿sí? Sería nuestra norma jurídica primaria. A ver, ¿quién se anima a leerlo? Profesor, ¿le leo? Sí. Todo Adelante. hecho, perdón. Ahí Alexi está levantando la mano. No, lee, no pasa nada. Bueno. Todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido la obligación de repararlo. Hasta ahí está bien. Perfecto. Todo hecho ilícito del hombre, acá, bueno, lo voy a leer todo de nuevo. Todo hecho ilícito del hombre que causa, ven aquí el elemento, hecho ilícito. Vamos para atrás. Todo hecho ilícito, la conducta antijurídica, que causa, el elemento causalidad, un daño a otro, que sería la víctima, ¿sí? Impone aquel por cuyo, a factor de atribución, cuyo dolo, culpa o negligencia, podríamos
decir culpa o dolo, ¿sí? Ha sucedido la obligación de repararlo, ¿sí? Entonces podemos ver que se trata del incumplimiento de un deber. Esto estaría estableciendo el deber de no dañar a los demás, ¿sí? Con las conductas no justificadas, ilícitas, no dañar, no causar daños a los demás, así utilizamos todos los elementos. Cuando se configura ese antecedente, entonces se genera la obligación de indemnizar los daños al sujeto responsable. Esto es muy importante que lo visualicen, porque bueno, ahí está un poco el eje del problema de daño, tanto para la prevención como para la reparación, y en particular para lo que ustedes están estudiando, o sean abogados o escribanos, que son el problema de la responsabilidad civil, ¿sí? En el litigio, por supuesto, son elementos fundamentales. Tienen que estar todos esos elementos para que se determinen la responsabilidad civil. Y muchas veces en este tema es donde el abogado se centra en la demanda y a veces descuida un poco los otros. Todos son importantes, pero muchas veces están con si actuó, por ejemplo, si fuera con culpa. Si actuó con culpa, si actuó sin culpa, si estaba el cartel de pares, si el otro también venía a más velocidad, si el otro estaba parado en el medio. Y después ponen un poco los daños o los plantean mal y ganan el juicio porque la conducta es antijurídica y causó daños, pero no le dan nada de daños porque no se plantearon. Entonces, todos son importantes, pero este es un eje en todo este sistema. Ahí teníamos lo que denominamos el incumplimiento del deber genérico de no dañar, que produce o asigna o imputa la obligación de indemnizar los daños al sujeto que desarrolla una conducta que causa daños a los demás. En ese caso, requiere un factor de atribución subjetivo en forma expresa, que es la culpa o dolo. Esto es prácticamente transcripto del ex artículo antes de la reforma del 2016 del Código Civil francés, del artículo, como decía, 384, pero Narvaja le agregó la ilicitud, porque el artículo francés dice todo hecho que causa daños, y él le agregó el hecho ilícito, porque como ya le dijimos, cuando Narvaja hace el proyecto, que luego se plantea en la comisión codificadora, que tiene ese informe, que es muy útil, y a veces leemos partes en el curso de obligaciones, donde también hay otro catedrático de Derecho Civil, además del otro catedrático que era Joaquín Roquena, y Manuel Herrera Lloves y Juan Antonio Rodríguez, caballero, pero en realidad el proyecto que toman es el de Narvaja, también que se construye también con mucha base del proyecto de Eduardo Acevedo. Y entonces, claro, esos desarrollos nacen que él tome el artículo de, bueno, pero este hecho no es cualquiera, es un hecho ilícito, y le agrega el factor del elemento antijuricidad en forma expresa. Y el otro eje es en la obligación contractual o legal, el artículo 1342. Vamos al artículo 1342. El otro que quería leer, no sé si era Alexis. Leo, profe. Sí, vamos al 1342. El deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios, sea en razón de la falta de cumplimiento de la obligación o de la demora en la ejecución, aunque no llama a la fe de su parte, siempre que no justifique que la falta de cumplimiento proviene de causa extraña a la que no le es imputable. Bien. El deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios, ¿sí?, sea en razón de la falta de cumplimiento de la obligación o de la demora en la ejecución. Ahí está hablando de los dos grandes tipos de incumplimiento, lo vamos a ver más adelante, de incumplimiento definitivo y incumplimiento temporal, aunque no haya mala fe de su parte, siempre que no justifique que la falta de cumplimiento proviene de causa extraña que no le es imputable, cuando no incide un caso fortuito en la relación de causalidad o en el factor de atribución. Ese es otro de una causa eximente que vamos a ver después del factor de atribución. Pero lo importante acá es que el incumplimiento de la obligación, ¿sí?, sea contractual o legal,
produce la obligación de indemnizar los daños. El deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios, sea en razón de la falta de cumplimiento de la obligación o de la demora en la ejecución. Y ahí tenemos esos incumplimientos, esas normas generales en contractual o legal y en extracontractual, ¿sí? Para poder fijar el elemento antijuridicidad. ¿Qué pasa? Hay algunas situaciones en las cuales uno puede decir, bueno, pero existen, que acá son los problemas que plantean si la antijuridicidad es un elemento o no es un elemento. La responsabilidad indirecta o por hecho ajeno del artículo 1324 que hemos visto, ¿sí? Hemos leído este artículo, pero creo que no viene mal, ¿sí? Vamos a leer, a ver algún otro que quiera leer el código. A ver, Sandra Toledo. Buen día. Artículo 1324. Hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado. Hasta ahí. Fíjense, no hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, ahí se está refiriendo al previsto en el artículo 1319. Todo hecho ilícito que causa un daño a otro, impone a aquel por cuya culpa, dolo o negligencia sucedió la obligación de repararlo. Es el daño causado por hecho propio. Pero acá dice, hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, sino también el causado por hecho de las personas que lo tiene bajo su dependencia. Y luego pone bueno, nosotros consideramos ejemplos, que esa es la regla general. En una época anterior ya les he comentado que este artículo ha tenido varias interpretaciones que constituyeron paradigmas sólidos, que luego otro paradigma lo puso en crisis y lo sustituyó. Y pone algunos ejemplos de situaciones en las cuales uno responde por otro. Los padres son responsables por el derecho de los hijos, tutores y curadores de la conducta de las personas que viven bajo su autoridad y cuidado, los directores de colegios, maestros y artesanos por sus alumnos o aprendices, y los dueños o directores de un establecimiento o empresa, los empleadores, respecto del daño causado por sus domésticos, sus empleados, en el servicio de los ramos que los tuviesen empleados. Entonces, ¿dónde está la antijuridicidad ahí? Porque el empleador responde, pero ¿cuál fue su conducta antijurídica? En una primera interpretación de este artículo se decía es por su culpa en elegir o en vigilar al empleador, pero eso luego fue descartado por las posiciones que sostuvieron que en realidad no era la culpa de él lo que había que analizar, sino la responsabilidad, que ya por sí mismo, la responsabilidad por hecho ajeno responde por el hecho de otro, la responsabilidad hay que verla en el dependiente, y él automáticamente, por el factor de atribución garantía, responde. Ahora, ¿cuál es el hecho ilícito que causó? Ninguno. El hecho ilícito él no tuvo, pero responde. Y eso llevaba, por ejemplo, en el libro Fundamento de la Responsabilidad Contractual que escribí en el año 2005, ahí la verdad que yo planteaba esos aspectos. Bueno, hay algunas figuras donde, ¿cuál es el hecho ilícito? La garantía por vicios ocultos. Si respondo por los vicios, el vendedor responde por los vicios ocultos. Incluso aquellos que él ni siquiera sepa, ¿cuál sería el ilícito de esa conducta? Entonces, hay responsabilidad, podría decirse, hay responsabilidad sin antijuridicidad. Pero, si analizamos el sistema, luego en un estudio más profundo sobre el tema, podemos ver que en realidad la antijuridicidad está en esa responsabilidad. ¿De quién es la antijuridicidad? Está en la conducta del dependiente. Hay una conducta antijurídica o ilícita del dependiente, el dependiente con la camioneta de distribución tuvo un accidente de tránsito donde tiene responsabilidad civil plena, muchas veces difícil, ya vieron con la doctora Suárez, todos los problemas que causa la concausalidad,
es difícil que haya, pero hay responsabilidad. Pero vayamos a un caso, ejemplo didáctico. Bueno, se distrajo, no vio el cartel de pare, pensó que él viniendo por derecha tenía preferencia, no sabía que no vio el cartel de pare y siguió de largo y colisionó con un coche que cruzaba con clara preferencia. Bueno, ahí no hay ninguna duda, hay responsabilidad civil del dependiente por los daños que causó. Y entonces, automáticamente responde el empleador. ¿Hay una conducta ilícita del empleador en esa responsabilidad? No, pero sí hay una conducta ilícita de su dependiente. Y entonces ahí hablamos ya no de una sanción, porque que la obligación indemnizatoria es una sanción para el empleador, sino una respuesta coactiva desfavorable en cuanto sujeto responsable. Porque en realidad la sanción sería para el que realizó la conducta antijurídica dañosa, que también está obligado a indemnizar los daños, ¿sí? Cuando se demanda a los dos. Primero porque tiene que hacer, a ver, cuando yo voy en ese caso demando al empleado XX por su hecho propio. Debo demostrar su responsabilidad, ¿sí? Ahí voy a que produjo tales daños, fueron causados por su conducta antijurídica, porque actuó con culpa, ahí actúa con una cosa, ahí comete el daño con una cosa y ahí hay dos posiciones, uno que dice que es responsabilidad objetiva y hay otra mayoritaria que hay una presunción de culpa en contra del guardián de la cosa, y luego que tengo esa conducta, tengo que esa conducta ocasiona un daño, pues tengo que ver el factor de atribución, se determina que es responsable XX, y entonces que XX está en una situación en ese momento desarrollando una función laboral para la empresa X, para la empresa Z, ¿sí? Y entonces responde también la empresa Z. Entonces ustedes van a demandar a los dos, uno por responsabilidad por hecho propio y otro por responsabilidad por hecho ajeno. La responsabilidad por hecho propio podemos decir que el conductor tiene una sanción por su conducta, teóricamente, la obligación de indemnizar los daños. Y el sujeto responsable en garantía tiene una obligación de indemnizar los daños por la conducta antijurídica de su empleado, en realidad más que una sanción a él, que es una respuesta coactiva desfavorable por la posición de asumir al contratar a una persona en su beneficio, en definitiva, para que trabaje para él y él obtener un beneficio a través de su empresa o emprendimiento, una respuesta coactiva desfavorable. ¿Cuál es? Responder por su dependiente e indemnizar y quedar obligado a indemnizarle a la víctima. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Sí. Bien, cualquier duda, me preguntan, porque esto quiero que quede bien. Bueno, todos los temas queremos que queden bien, pero bueno, este tema tiene algunas pautas teóricas, causalidad también, ya vieron todos los aspectos teóricos que tiene la responsabilidad civil. Bien, vamos a ver algunos otros aspectos. De antijudicial, la conducta queda excluida si está legitimada por una causa de justificación. Esto ya hice mención, es decir, si la conducta está justificada, después vamos a ver las causas de justificación, entonces no hay ilicitud de la conducta y no opera la responsabilidad civil, porque ahí se interrumpe ese proceso de asignación de responsabilidad que va del daño, la causa, la conducta antijurídica, el factor de atribución. Al no haber uno de esos elementos, ese proceso de asignación de responsabilidad se interrumpe. Y entonces ya podemos determinar que el sujeto a quien estoy imputando la responsabilidad queda exonerado. Bueno, en ese caso puede haber conductas dañosas lícitas, son justificadas y son aquellas que se dan en el ejercicio de un derecho, en la legítima defensa, en el estado de necesidad y en el consentimiento de la víctima. Esto es diferente al caso fortuito. El caso fortuito es un hecho imprevisible e irresistible que produce el daño
interrumpe, el daño no es causado por la conducta del sujeto que estoy imputando, sino por un hecho fortuito, que puede ser el hecho de la víctima, el hecho del tercero o un caso de la naturaleza. El daño no fue causado en un accidente múltiple. Se demanda a varios conductores o propietarios de automóviles. Bueno, uno dice, mire, el daño no lo causé yo, el daño lo causó el autobús o el ómnibus, que fue el que le colisionó primero desde atrás, y luego ese auto fue hacia otro lado, colisionó, pero no intervine en ese accidente. Entonces, el daño es un hecho de tercero, e interrumpe la relación de causalidad. Entonces, el caso fortuito, vamos a ver, es una eximente de responsabilidad civil, pero es un elemento diferente y funciona de forma diferente. Interrumpe la relación de causalidad o también puede interrumpir la relación de atribución cuando la conducta dañosa, la conducta que causó daño, fue provocada por un caso fortuito. Hay una inundación que provoca, que produce que los camiones con madera para el puerto no puedan pasar. Imprevisible e irresistible, porque si era previsible y podía haber salido antes y tomar otro camino que le diera paso, entonces ahí no hay caso fortuito. Eso después lo van a ver. Y ahí la conducta dañosa no es producida por un caso fortuito y en ese caso también se exonera de responsabilidad. Ahora, acá es diferente, acá lo que estamos diciendo es que esa conducta no es legítima, no es ilícita por una causa de justificación, que son estas que estamos planteando, ¿sí? Que es lo que quiero que se concentren en la clase de hoy. Claro, ustedes van a tener no sé si la foto o el video, todos los elementos, cuando tengan si bien se los vamos planteando permanentemente, después cuando terminemos con factor de atribución y caso fortuito, ahí vamos a tener todos los elementos para entrar a contractual y extracontractual. Y ahí voy a ordenar todo desde el punto de vista, no sé si práctico, porque esto también es práctico lo que estamos hablando, sino sectorizado o en determinados ámbitos específicos donde vamos a ver cómo operan todos estos elementos. Bien, yo les había hablado de algunas conductas. Otro problema teórico que se genera en la antijuricidad son conductas permitidas, ¿sí? Que serían lícitas, que si causan daños se impone la obligación de indemnización, ¿sí? Tenemos ahí el artículo 723 del Código Civil. Vamos al 723. ¿Se lo leo, profe? Déjame llegar. A ver, léalo, sí, por favor. Cualquiera podrá pedir al dueño de una finca el permiso para cavar en el suelo para sacar dinero o alhajas que alegare pertenecerle y estar escondidas en él. Y si señalara el paraje en que están depositados y diere competente fianza de que probará su derecho sobre ello y de que abonará daño y perjuicio al dueño de la finca, no podrá éste negar el permiso ni oponerse a la extracción de dichos dineros o alhajas. Bueno, acá estamos en el modo adquirir. Libro tercero, título primero, hallazgo de invención dentro del modo adquirir ocupación, que el otro modo de adquirir es caso pesca, eso ya lo vieron en bienes. Acá, tal vez el profesor de bienes se haya detenido en este elemento, en este artículo. Dice, cualquiera podrá pedir al dueño de una finca el permiso para cavar en el suelo para sacar dinero o alhajas que alegare pertenecerle y estar escondidas en él. Y si señalara el paraje en que están depositados y diere competente fianza de que probará su derecho sobre ellos y de que abonará daños y perjuicios al dueño de la finca, no podrá éste negar el permiso ni oponerse a la extracción de dichos dineros o alhajas. Es decir, que tiene derecho a acabar
en el predio ajeno, el dueño no podrá negar el permiso ni oponerse a la extracción de los supuestos dineros o alhajas, pero abonará los daños y perjuicios al dueño de la finca. Entonces, es una conducta permitida que si causa daños, se impone la obligación de indemnización. Lo mismo ocurre en el artículo 32 de la Constitución. Vamos al artículo 32. ¿Lo leo? Lo voy a leer. Le agradezco. Dice, la propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad, sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro una justa y previa compensación. Es decir, estamos hablando de la expropiación. Cuando se declara la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieran en razón de la duración del procedimiento expropiatorio. Se consume o no la expropiación, incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda. Entonces, tiene derecho a expropiar por razones de utilidad o interés general, pero tiene que pagar los daños. Es decir, ejerce un derecho, pero igual tiene que pagar los daños. Acá bueno, aquí hay muchos que dicen, bueno, acá son en la expropiación es el típico caso de la responsabilidad del Estado por conducta lícita. Hay otros, o supuestamente otros. O en la búsqueda de tesoro en predio ajeno hay un claro caso de responsabilidad por conducta lícita. Sin embargo, lo que nosotros pensamos, o sea, u otra posición a la cual adherimos, en realidad lo que sucede aquí es que la causa de justificación es parcial, es decir, existe un ejercicio de un derecho, pero no alcanza a legitimar totalmente la antijuridicidad, y por eso se le impone al sujeto que causa los daños el permiso, el derecho, los derechos son permisiones en definitiva, ¿sí? El permiso, la permisión, la facultad de ejercer una determinada conducta, la puede ejercer, pero tiene que pagar los daños. Cuando en el resto del sistema jurídico, si uno realiza una conducta antijurídica que cause una conducta lícita, no tiene que indemnizar los daños, y si realiza una conducta ilícita debe indemnizar los daños. Esto es como un borderline, una situación de frontera entre los demás. Miren lo que yo escribo, lo que escribe quien les habla en el comentario del artículo 723, antijuridicidad. Bueno, primero permiso para buscar tesoro, y se hace una explicación. En el supuesto previsto por la presente disposición, quien busca un tesoro en predio ajeno con permiso del dueño, lo hace, entre comillas, en ejercicio de un derecho, pero sin embargo, a pesar de ello, debe abonar los daños y perjuicios que causa el propietario del inmueble. La situación es similar a la que ocurre con la expropiación prevista por el artículo 32 de la Constitución de la República, de acuerdo con el cual el Estado tiene derecho a expropiar la propiedad de una persona, pero debe abonar los daños y perjuicios que ocasiona. En ambos casos, la causa de justificación no excluye la antijuridicidad en forma total, sino parcial. La conducta es permitida, pero si produce daños, quien los causa tiene obligación de repararlos. Desde la perspectiva expuesta, la conducta en cuanto ocasiona daños es antijurídica, pues la causa de justificación no legitima plenamente la conducta dañosa y no exonera de responsabilidad al ofensor. Corresponde señalar que para un sector de la doctrina y la jurisprudencia, los supuestos indicados configuran casos de responsabilidad por conductas lícitas, pues consideran que dichos comportamientos no son antijurídicos en cuanto están legitimados por una causa de justificación. Concreto, lo que les estoy explicando, en la nota al artículo 723. Bien, ahí vieron, claro, porque dicen, bueno, no puede ser jurídica y antijurídica a la vez.
Bueno, no puede ser, pero el sistema jurídico lo prevé un supuesto especial, donde la conducta es permitida, pero debe indemnizar los daños, con lo cual ejerce un derecho, pero ese ejercicio de un derecho no lo legitima plenamente, sino que lo legitima hasta un determinado límite, que no cause daños. Si causa daños, lo debe indemnizar. Si quien busca el tesoro luego deja, no le ocasiona ningún daño, no tendrá nada que reparar. Es en la punta, un campo de 30.000 hectáreas, en el medio de unas rocas, sacan las rocas, sacan el tesoro, o no hay nada, vuelven a poner todo, se recompone exactamente igual, bueno, tal vez no haya daño. No, puede sí, pueden hacer un cráter que no le va a hacer un daño igual. En la expropiación siempre hay un daño, porque se pierde el derecho de propiedad que tiene un valor. Bien, ¿está claro esto? Por lo menos está razonablemente planteado para continuar. Ven que esto tiene un aspecto teórico importante. Sí, profe, está bien. Bien, pueden ver la nota de ese artículo 723, lo que les comenté sobre la antijuricidad en este supuesto, que vieron que hago referencia al artículo 32 de la Constitución. Bueno, hay dos grandes sistemas de antijuricidad. La antijuricidad formal, en los sistemas típicos, se llaman sistemas típicos, y la antijuricidad material, sistemas atípicos. En la antijuricidad formal es necesario que exista una determinada norma que imponga un deber de conducta, la realización de un determinado antecedente, para que se dé la obligación de indemnizar los daños. En los sistemas de antijuricidad material no es necesario que específicamente esté planteado que tal conducta tenga la obligación de indemnizar los daños, sino que hay una regla general que establece que si se causa, por ejemplo, si se causan daños, un ejemplo típico es el artículo 1319, les estoy adelantando un poco, spoileando la película, pero en nuestro sistema que tenemos una antijuricidad material. ¿Por qué? Porque hay una regla general que incluye abstracta y generalmente todas las conductas que causan daño en determinadas condiciones, que quien realiza esa conducta tiene la obligación de reparar esos daños que causó. ¿Cuáles son esas condiciones? Que actúe con culpa o dolo, el artículo 1319. Es decir, hay reglas generales. En cambio, en los sistemas de antijuridicidad formal, tiene que haber normas específicas que determinen lo que se llama la tipicidad de la conducta. Se da en el derecho penal, se da en el derecho administrativo, también en nuestro sistema jurídico. Si no tipifica la conducta, no hay delito, o no hay falta administrativa. Los sistemas como el alemán, en el sistema alemán, el BGB, el Gesetzbuch, el Código Civil, en realidad la traducción es el Libro de las Libertades de los Ciudadanos, se establece que tienen que violar los derechos a la vida, al honor, a la propiedad, una serie de derechos. Luego hay otros artículos que complementan deber de conducta, pero hay que demostrar la violación de ese determinado derecho. Entonces, bueno, otro es el sistema angloamericano. Hay una serie de deberes de conducta, ¿sí?, que están reflejados en los torts, que son los casos jurisprudenciales. Por eso se llama law of torts, al derecho de daños, ¿sí? No law of damage, sino law of torts, los torts. Es decir, se tiene que, el deber de conducta está establecido por determinado tort, y entonces yo voy a ir a determinar si esa conducta está predeterminada como antijurídica, y entonces voy a apoyarme en ese tort, en ese caso, en ese antecedente jurisprudencial, hasta que pueda haber otro que se cree un nuevo tort, que luego sea aceptado como tal para poder imputar la responsabilidad civil. Estoy hablando de responsabilidad civil, ¿no? Si no, el tema se pone más complejo. Sí, Adrián.
Pero ¿qué sería la legítima defensa en el esquema que estamos planteando? Una causa de justificación. Una causa de justificación, que fue lo que dijimos, no es que se contrapone, excluye la antijuridicidad. Es una causa de justificación, lo vimos en el esquema. Ahora después ya les dije que más adelante íbamos a ver las causas de justificación. En realidad no se contrapone, excluye la causa de justificación. Además eso es para todos los dos sistemas. Yo ahora lo que estoy dando es la diferencia entre un sistema de antijuridicidad formal y un sistema de antijuridicidad material. Los sistemas de antijuridicidad formal, esa rigidez que tienen, muchas veces tienen algunas vías de flexibilización. ¿Sí? En el derecho angloamericano hay un caso muy famoso de una señora que, muy famoso porque es un antecedente que genera el tort of negligence, que sería un deber de no actuar con negligencia. Recuerden que no hay una regla general, hay que ir a buscar el caso, que esa conducta ya se ha sido sancionada como antijurídica y por tanto con la obligación indemnizatoria, donde en una botella de cerveza hay un caracol, el snail, el caracol más famoso, lo dice. Donde, bueno, la señora Donohui sufre una enfermedad a través de haber bebido era en realidad un ice cream con cerveza de jengibre, no voy a decir todo en español para ser más fácil, y hay un caracol, en realidad una babosa, pero bueno, se dice igual, en descomposición. Y ahí en realidad no había no había comprado, ahí se plantean los problemas que luego va a generar el consumo. Ella no había comprado la cerveza, el ice cream, se lo había invitado un tercero, además, con el cual tampoco tenía mayor vinculación, pero era el que lo había adquirido, y ahí se genera como que tiene que actuar con negligencia frente a un ámbito más amplio. Algunos dicen que es un nuevo tort, otros dicen que es un nuevo tort, pero que es más amplio, que incluye situaciones de personas que actúan con culpa ya en un ámbito más general, como es por ejemplo el de los servicios que presta incluso frente a terceros. Entonces, eso sí, y lo mismo en el BGB, hay un artículo que es más general, pero requeriría el dolo, y sobre esa base la jurisprudencia entra y considera antijurídicas conductas que no están expresamente previstas. ¿Sí? Otro sistema que yo a veces pienso no lo puse en el artículo ese que tienen ustedes, pero en el sistema interamericano de derechos humanos, uno si quiere litigar ante la Corte Interamericana, que primero tiene que presentar el caso ante la comisión para que ésta lo revise, y ahí sí, después de ese filtro, ingresa a la Corte Interamericana. No es que yo voy a la baranda de la Corte y presento un escrito y demando a un Estado. Ahí tengo que, uno de los puntos específicos es determinar la norma de derechos del sistema interamericano, porque no solo es la Convención Americana de Derechos Humanos, está el Protocolo de Salvador y otros, que fue violada. Entonces, como hay que establecer la norma violada. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, por creación jurisprudencial, en los accidentes de trabajo, cuando voy por culpa grave o dolo de la empresa, para ir por todo el daño y no lo que me otorga el seguro, ahí también la jurisprudencia ha establecido una exigencia de que hay que determinar qué norma específica se probó. Yo digo, bueno, ahí están admitiendo una antijuridicidad formal, cuando en realidad nuestro sistema es de antijuridicidad material. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué de antijuridicidad material? Antijuridicidad material es responsabilidad extracontractual. Ahora vamos a ver por qué en responsabilidad contractual siempre es antijuridicidad formal. En antijuridicidad material el sistema es un deber genérico de no dañar, el artículo 13 y 19, ¿sí? Que leímos hoy como regla general: todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño, con culpa o dolo, tiene la obligación de repararlo quien desarrolla esa conducta, quien comete ese hecho ilícito.
y además unos deberes específicos de no dañar en ámbitos especiales. El 1324, la responsabilidad por hecho de las cosas, responsabilidad por hecho del dependiente. Artículo 1328, responsabilidad por los animales. 1329 y 1329.1, la responsabilidad por animales feroces. El 1330, cosa que se arroja a la fachada de un edificio. 1844, responsabilidad por vicios o defecto de construcción. Tienen regulaciones especiales. Y entonces, como tienen regulaciones especiales, es en ámbitos específicos, son deberes específicos de no dañar. También hay otros. El deber, en la ley 16.466, artículo 3º, se establece en forma expresa el deber genérico de no dañar el medio ambiente. ¿Sí? Entonces podemos decir que ese es nuestro sistema en la responsabilidad extracontractual de antijudicial material, con una regla general, un deber genérico de no dañar y deberes específicos de conducta de no dañar. Y luego tenemos en el ámbito de la responsabilidad contractual una antijudicial formal. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar el incumplimiento de una obligación contractual o legal específica. ¿Sí? Y ahí sería formal, porque tiene que ser, tengo que ver una obligación determinada. Es como en la antijudicial formal en los sistemas de la responsabilidad contractual. Tengo que ver qué norma fue violada aquí, qué obligación específica u obligaciones fueron violadas para poder generar la obligación indemnizatoria que prevé el artículo 1342. Aquí creo que lo más importante, las discusiones se dan en el ámbito de la extracontractual. ¿Se adopta antijudicial formal o se adopta antijudicial material? ¿Sí? ¿Está claro esto? Tiene sus aspectos. Recuerda, antijudicial formal, sistemas típicos. Imaginen los casos del derecho penal, si bien si uno habla con el penalista, dice, bueno, hay antijudicial formal y también antijudicial material, pero la base es la formal. Tiene que estar previamente determinado. Si no configura todos los elementos que prevé la norma respecto de un delito, entonces ya usted creo que en este plan tiene unas nociones básicas previas a este curso, si no me equivoco, es así, introducción al derecho penal. ¿O Sí, no? Sí. sí. Entonces ahí ven que tiene que estar establecido y hay un determinado verbo, bueno, hay una cantidad de aspectos de esos elementos que se centran en eso. Nosotros nos basta decir que cometió un daño actuando con culpa, que son todas las conductas que causan daños, se forman sin causa de justificación, con culpa, para que respondan. Y hay otros específicos de no dañar que, ¿por qué son deberes específicos? Porque la regulación ahí agrava la responsabilidad. En el 1324 establece una presunción de culpa, lo mismo el 1328. En el 1329, en animales feroces, establece una responsabilidad objetiva absoluta, responde siempre el guardián de un animal feroz, no se exonera ni por caso fortuito. Cuando se arroja una cosa o cae desde una fachada, responden todos los que tienen frente hacia propietarios de las unidades que tienen frente hacia donde cayó la cosa. En los riesgos o vicios de construcción se establecen diferentes responsabilidades objetivas con diferentes plazos de prescripción para ingenieros, arquitectos, constructores y empresarios desarrollistas, con una modificación del año 2018. Es decir, por eso es que hablamos de ver ámbitos específicos dentro de esa antijudicial material. Bueno, otra gran clasificación es la antijudicial subjetiva y objetiva. La antijudicial subjetiva, que hoy era lo que nos comentaba la compañera que intervino al comienzo, considera que la conducta antijurídica es la conducta culposa o dolosa, es propio de la doctrina francesa, ¿sí? Y entonces hay solo tres elementos en la responsabilidad civil: el daño, ¿sí?, la causalidad y el hecho ilícito, y excluye el factor de atribución porque considera, ¿cuál es la conducta antijurídica? La conducta con culpa. ¿Quién cometió el hecho antijurídico? El que actuó con culpa. Entonces,
culpa y antijudicialidad se unen, que era la base del paradigma de la culpa, de la conceptualización de la culpa. Por eso está eso tan arraigado. ¿De quién fue la culpa? Y uno dice, bueno, la verdad que la culpa no interesa porque la norma no pide culpa para responsabilizar al sujeto. Entonces yo siempre les digo, lo que hay que preguntarse es quién es el responsable, porque puede ser que tengan un supuesto de responsabilidad con culpa o sin culpa. Entonces muchas veces cuando escuchan, ¿y de quién fue la culpa? Y ustedes para sí, ¿de quién es la responsabilidad? Porque tampoco uno va a estar socializando y corrigiendo a todo el mundo. No, disculpame, en realidad no es la culpa, es la responsabilidad. ¿Entienden? Pero nosotros sí, porque cuando encaramos el problema jurídico que se nos plantea de daños, tenemos que ver todos los elementos, ¿sí? Esta es un poco una doctrina clásica, pero que en cierta forma, como les decía, un paradigma pone en crisis a otro paradigma, ese paradigma lo sustituye, y es puesto en crisis por otro, pero aquel que fue sustituido deja una base, deja algunos elementos, ¿sí? El paradigma de la culpa está en todo nuestro sistema jurídico, ¿sí? Ahora vamos a ver la antijudicialidad objetiva. Aquí se separa, ahí hay dos, A y B, son dos perspectivas dentro de la antijudicialidad objetiva. Vamos a ver la parte que está abajo. Esta posición considera que no hay 3 elementos, sino 4, que es como estamos dando la perspectiva en el curso, porque es como se admite en la gran mayoría de los países y especialmente en el nuestro. Tenemos el daño, la causalidad, la antijuridicidad, es decir, la conducta dañosa no justificada, y el factor de atribución. Entonces, se separa la culpa de la conducta antijurídica y opera el factor de atribución. ¿Por qué? ¿Cuál es la crítica de la antijudicialidad objetiva a la antijudicialidad subjetiva? Que hay situaciones donde el sistema jurídico atribuye responsabilidad al sujeto, pero que no considera la culpa del sujeto en absoluto. Ya desde el Código Civil en 1868 se establecía, por ejemplo, en el artículo 1329, la responsabilidad del animal feroz, del guardián del animal feroz, aun cuando actuare sin culpa. Entonces ya desde esa época se dice, bueno, pero ¿cómo puede ser decir que la antijuridicidad es la culpa? Si hay situaciones donde la culpa no se considera para imputar la responsabilidad. Entonces hay que separar el factor de atribución subjetivo y objetivo de la antijuridicidad. Fíjense el 1329. El daño causado por un animal salvaje o feroz será siempre imputable a quien lo tenga bajo su guarda, sea o no su propietario, aunque no le hubiese sido posible evitar el daño y aunque el animal se hubiese soltado sin su culpa. Aunque no le hubiese sido posible evitar el daño, aunque hubiera caso fortuito, y aunque el animal se hubiese soltado sin su culpa. Es decir, que la culpa acá no aparece, sin embargo, hay responsabilidad. Entonces, ante esa situación, se distingue, no, hay que distinguir factor de atribución de conducta antijurídica. Conducta antijurídica es toda conducta que cause un daño que no está justificada por una causa de justificación. Ahora, esta postura antijudicial objetiva tiene dos posiciones. La que considera que toda conducta dañosa no justificada es antijurídica, un poco la que estamos dando, es decir, es la conducta lo que es antijurídica, la conducta lo que es lícita o ilícita, lo había dicho la compañera al principio de la clase cuando di la palabra, o sea, cuando di la palabra para ver que nadie había estudiado y que quisiera decir algo, siempre tienen la palabra, por supuesto, y otra posición de más protección a la víctima, o se considera que es de más protección a la víctima, creo que las dos protegen a la víctima, depende de la perspectiva que se le dé, dice que todo daño no justificado es antijurídico. Es decir, que ya basta el daño para que haya antijuridicidad, haya ilicitud. ¿Por qué? Porque dicen que hay conductas lícitas que causan un daño.
y eso va en juego con aquello del 723 del artículo 32 de la Constitución. 723 del Código Civil dice, en esas situaciones lo que es la antijuridicidad está en el daño. Causar daño es antijurídico. No importa si la conducta sea lícita o ilícita. B. Por ejemplo, la posición de Gamarra en Uruguay. No es que son ningún descolgado, es esto. Acá se divide. Y la otra posición que nosotros dimos como que nos inclinábamos hacia esa postura, que la conducta dañosa no justificada es antijurídica. Pero ¿qué pasa? Para nosotros eso que llaman conductas lícitas, en realidad como vimos, no son totalmente lícitas. Son parcialmente lícitas porque es el ejercicio de un derecho y lo pueden ejercer, pero son ilícitas en cuanto no están completamente justificadas y tienen que indemnizar los daños. Entonces, para nosotros no hay conductas lícitas que causen daño. Toda conducta que causa un daño es ilícita, a menos que esté justificada por una causa de justificación. ¿Sí? Estos son grandes ligas de la responsabilidad civil. Yo he visto congresos enteros discutiendo sobre este tema, porque a su vez hay otros, ya en la posición B, que dicen, todo daño es antijurídico, aunque esté justificado. Y la causa de justificación lo que hace no es sacarle la antijuridicidad, es simplemente que no responde. Pero bueno, eso ya se lo dejo para, está en el libro, está en el trabajo. Por ejemplo, eso tiene Leandro Vergara, que es catedrático de civil, que somos compañeros de la beca, o sea, y hoy es el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, además. Sí, Sofía. Disculpe, tengo una pregunta. No me quedó muy claro el tema de la culpa. ¿En qué sentido? No, dijo usted como que no aparecía la culpa en esta teoría. No es que no aparece la culpa, es que la conducta Vamos para atrás. Para la antijudicial subjetiva, la conducta antijurídica es la conducta con culpa. Pero para la antijudicial objetiva, la culpa no es un elemento de la antijuridicidad. Para que la conducta sea ilícita, basta que cause un daño. ¿Causó un daño? Es ilícito. Ahora, ¿cuándo no es ilícito? Cuando opera una causa de justificación. Causó el daño en el ejercicio de un derecho, en legítima defensa, en estado de necesidad o con consentimiento de la víctima. Bien, Pero gracias. en la antijudicial, no terminé. En la antijuridicidad objetiva, lo que se dice es, el hecho ilícito no es el que se actúa con culpa, ¿sí? La culpa pasa a ser, lo que está ahí abajo, un factor de atribución. Yo tengo que determinar que hay un daño que es causado por una conducta antijurídica. Toda conducta que causa un daño es antijurídica. Entonces, ¿qué tengo que ver? Que no haya una causa de justificación. Si usted está defendiendo a quien es demandado, puede decir, no, mire, lo hizo en ejercicio de un derecho, ¿sí? O lo hizo con consentimiento de la víctima, o en legítima defensa, o en un estado de necesidad, ¿sí? Es una posibilidad. Si no tiene una de esas causas de justificación, se pasa a la siguiente etapa, el factor de atribución. Y ahí, en algunos supuestos, el sistema jurídico pide la culpa y en otros supuestos no requiere la culpa. ¿Qué es lo que pasa? Y lo vamos a ver en factor de atribución. Si bien la regla general establece que la actuación con culpa es la que determina la responsabilidad, luego son tantos los sistemas específicos, ámbitos, áreas específicas, que yo se las puse hoy. En la material, puse algunos artículos, pero hay muchísimos en leyes especiales, ¿sí? Ambiente, medio de comunicación, consumo, ¿sí? Defensa de la competencia, etcétera, etcétera, que establecen una responsabilidad objetiva. ¿Qué significa? Que no se requiere probar la culpa. Como le decía, si el calefón explota,
responde el fabricante. No importa si actuó con culpa, ¿sí? Si incluso en los casos, por ejemplo, si causó el daño con una cosa, con el taladro atravesó la pared, con la retroexcavadora dañó el cerco, con el auto hizo un accidente, hay una presunción de culpa. Y para muchos hay responsabilidad objetiva, después lo vamos a ver en responsabilidad contractual. Entonces, hay muchísimos casos, si causa daño al medio ambiente, no importa la culpa o no, causó daño al medio ambiente, responde objetivamente. Se podrá exonerar por caso fortuito, pero la culpa no entra. Entonces, se separa el factor de la antijuricidad del factor de atribución, porque los factores de atribución pueden ser subjetivos con culpa o dolo, es decir, responde cuando actúa con culpa o dolo, u otros casos donde no responde por culpa o dolo. Y yo les puse un ejemplo en responsabilidad del animal feroz, donde Narvaja dice expresamente que responde aunque haya actuado sin culpa. Y ya antes, en el Código de Comercio, 1865, que es obra de Eduardo Acevedo, en el artículo 168 se establece que si transporta mercaderías y sufre un daño, responde aun cuando haya actuado sin culpa. Entonces la culpa es una cosa y la conducta antijurídica es otra. Y por eso les decía, es un error decir si hay un daño, de quién fue la culpa. Porque no necesariamente es la culpa el factor de atribución para todas las situaciones. Por el contrario, es más pequeño. Si bien en la regla general hay tantas reglas especiales o que establecen presunciones de culpa o responsabilidad objetiva, sin considerar la culpa para establecer la responsabilidad, que esa regla general queda como residual. Eso lo vamos a ver en el ámbito de la contractual y de la extracontractual. De la contractual ni hablar, porque la gran mayoría son obligaciones de resultado donde la culpa ni se considera. En la extracontractual hay un poco más, porque tenemos el 1319, pero es muy difícil encontrar una responsabilidad por el 1319, que no se haya causado por lo menos con una cosa, ¿sí? A golpe de puño. Ahí no sé, porque entrarían otras variables que después vamos a ver. Vamos a suponer que haya sido, que pasa que ahí hay dolo además, pero hay un factor de atribución subjetivo. ¿Pero entienden la diferencia? ¿Sí? En la subjetiva, que es una posición que, digamos, se dejó de lado, se equiparaba lo ilícito con la culpa. Pero luego al ver que hay muchas situaciones de responsabilidad civil que no requieren de la culpa, se construyó esta teoría de la antijuricidad objetiva, donde la culpa no necesariamente opera como el determinante de la ilicitud, sino que es un factor de atribución de la conducta antijurídica, se le atribuye, se le imputa, se le asigna al sujeto responsable. Esto requiere lectura, estos temas, como todos, pero estos tienen mucha carga teórica. Bueno, en el sistema jurídico uruguayo tenemos una antijuricidad objetiva por unanimidad de la doctrina, de la jurisprudencia, una antijuricidad formal, contractual, como vimos, porque requiere que nosotros probemos qué obligación se incumplió. Luego que tenemos la obligación incumplida, vamos a tener los remedios para el acreedor y vamos a tener las diferentes acciones que vamos a ver a nivel contractual y diferentes daños de acuerdo al remedio que pidamos, ¿sí? Y antijudicial material en extracontractual, donde toda conducta dañosa no justificada es antijurídica, sobre la base de la regla general del artículo 1319 con reglas específicas. Vamos a las causas de justificación. Bueno, el ejercicio de un derecho, la legítima defensa, el estado de necesidad, el consentimiento de la víctima. Bueno, aquí el ejercicio de un derecho vamos a leer el artículo 1321. A ver, el que usa 1321.
El que usa de su derecho no daña a otro, ejercicio de un derecho, con tal que no haya exceso de su parte. El daño que puede resultar no le es imputable. Entonces aquí lo que está regulando es, primero, que el ejercicio, cuando se ejerce un derecho, no daña a otro. ¿Qué significa? No es responsable, no hay una conducta antijurídica. Sin embargo, dice, con tal que no haya exceso de su parte. Aquí hay, los derechos tienen dos límites, los límites externos y los límites internos. Límites externos es cuando se actúa sin derecho. Si el productor forestal avanza con el corte de madera y corta el monte en el predio vecino, está actuando sin derecho. Y es un caso común de responsabilidad civil, ¿sí? Hay una conducta antijurídica, dañó a otro, lo causó él, no está justificada por el ejercicio de un derecho. Si quieren, actuó con una cosa, hay una presunción, como mínimo una presunción de culpa, usó cortadores, usó cerradores, deberá él probar que actuó con toda la diligencia para prevenir el daño, que no lo va a poder probar, y responde. Ahora, los derechos tienen límites internos también. ¿A qué le llaman los límites internos? Cuando actúa el derecho, ejerce el derecho, pero se excede de los límites que tiene. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios. Por ejemplo, el sujeto tiene derecho, el productor, a extraer agua con un pozo. Pero, ¿qué hace? Extrae agua de más, la llena en tanques, incluso la enajena, o incluso hasta la regala, para quitarle de agua al vecino con el cual compite. Bueno, ahí está ejerciendo su derecho de extraer agua, pero lo está haciendo con abuso de su derecho. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo podemos fijar cuáles son los límites de ese derecho? Con los criterios subjetivos, objetivos y mixtos. Los subjetivos entienden básicamente que es cuando actúa con dolo, con la intención de ocasionarle un daño a otro. Los objetivos señalan que son los predominantes cuando ejerce el derecho sin cumplir los fines o la función para que el derecho fue creado. El derecho de extraer agua de la napa no es para dejar a los demás sin agua, sino para que él pueda regar su plantación. ¿Se entiende? También hay otros que dicen que es cuando se actúa de mala fe. Entonces ahí se aparecen los criterios mixtos. Cuando se actúa en contra de la función, también se está actuando violando la buena fe. Entonces ahí estaríamos en los casos de abuso de derecho, donde el ejercicio del derecho no opera como causa de justificación. Ahí les recomiendo la nota del artículo 1321. Es más, se las indico. Ahí está todo explicado. En la edición, en la quinta edición, ¿sí? En la quinta edición, que por lo que me dijeron se está por agotar. Y bueno, veré cuándo haré una cesta, porque hay cosas para actualizar como siempre en un código. Pero aquí tienen el factor en un abuso de derecho, principio general, antijuridicidad y causa de justificación, límites externos e internos de los derechos, factor de atribución, supuestos de abuso de derecho previstos por el sistema jurídico, porque hay muchos que están previstos en el sistema jurídico, como el abuso de vías procesales, en el artículo 61 del Código General del Proceso, y otras normas a las cuales me remito en este momento. Que pueden leer de ahí. La legítima defensa. Bueno, la legítima defensa, nos vamos a basar, esto está de acuerdo a toda la doctrina, si bien no opera exactamente, sí en los elementos que tiene el Código Penal, ¿sí? Tiene que haber una agresión para cometer una conducta dañosa que no sea antijurídica, y podemos decir que hay legítima defensa. Si me permiten, voy a ir hasta el 30 para completar el tema. La parte es más que interesante esto. Agresión ilícita, actual e inminente. Tiene que haber no puede haber provocación
de quien se defiende o del tercero contra quien se dirige la agresión, porque yo puedo intervenir en legítima defensa de un tercero, y además tiene que haber una razonabilidad del medio empleado. ¿Sí? Si me viene a atacar con golpe de puño, bueno, no puedo sacar un cuchillo y apuñalarlo. ¿Sí? O situaciones, o sacar un revólver y pegarle un tiro. No hay razonabilidad del medio empleado. ¿Sí? En penal tienen algunos elementos diferentes, pero en civil responde. ¿Sí? Si no tiene estos elementos, una agresión ilícita, actual e inminente, una ausencia de provocación, si el que se defiende provocó, o el tercero provocó, entonces no hay legítima defensa. Y responderá de los daños. ¿Sí? Y también el tema de la razonabilidad del medio empleado en esa legítima defensa. Tiene que ser proporcional a la agresión que está teniendo. ¿Sí? Lo mismo cuando se excede en la respuesta, es decir, le viene con un palo, bueno, él se defiende con un palo, pero después que le pegó en la cabeza y cayó, le pega 3 palazos más. Bueno, ahí no hay legítima defensa. ¿Sí? Pero en un caso de jurisprudencia. Bien, estado de necesidad. Bueno, aquí los casos son, por ejemplo, hay un incendio o una persona que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio, un incendio, como se supone. Para entrar a la casa donde se está produciendo y salvar a la persona que está en riesgo de vida, rompe la puerta del vecino, rompe la pared a machetazos y entra, con lo cual también entra todo el humo del vecino y le produce daños al vecino. Entonces, los daños al vecino, ¿quién los paga? Usted, señor, que causó los daños. No, yo actué en estado de necesidad. Para eso tiene que haber la amenaza de un daño propio o ajeno, actual e inminente. El daño debe ser de otro modo inevitable. El daño amenazado debe ser mayor que el daño causado, o sea, la vida tiene un valor mayor que la puerta o la pared. Y la amenaza o peligro no debe ser causado por el sujeto que interviene para prevenirlo. Si prende fuego la casa y hay personas adentro, y ahí se da cuenta que hay una persona adentro y rompe la casa del vecino para poder salvar a la persona, que él solamente quería prender fuego a la casa, que puede ser algo gravísimo, entonces él debe indemnizar los daños porque no se encuentra en estado de necesidad. ¿Sí? Bien. Y bueno, eso plantea muchas legislaciones, brevemente, muchas legislaciones plantean posibilidades de que pueda responder la persona que se benefició con los daños que causó el tercero, por ejemplo, que le salvó la vida. O algunos también podrían iniciar una acción de enriquecimiento sin causa. Pero en nuestro derecho no está previsto, expresamente como sí en otros derechos, y tal vez se podría plantear las acciones contra el que tiene el beneficio. Se rompió le rompieron toda la casa para salvarlo. Bueno, tiene acción ahí contra él, no está prevista, podría ser por enriquecimiento sin causa. Lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, el consentimiento de la víctima, que debe ser libre, exento de vicios e informado, y debe ser sobre derechos disponibles, excepto que lleven al mejoramiento de la salud de la persona. En el derecho argentino tenemos una norma que dice general, en el Código Civil y Comercial del 2015, el artículo 1720, dice: el consentimiento libre e informado damnificado en la medida que no constituya una cláusula abusiva, libera de la responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles. Nosotros no tenemos una norma general, pero tenemos algunas normas especiales que yo ya se las he mencionado, como el artículo 11 de la ley 18.335, ley de pacientes y usuarios de los servicios de salud, que prevé que todo procedimiento de atención médica, diagnóstico o terapéutico deberá ser consentido por el paciente o su representante, luego de recibir información adecuada, suficiente y continua.
Luego tenemos el artículo 23 de la ley 19.529, la ley de salud mental, que prevé el consentimiento informado de la persona con trastornos mentales o sus representantes para la realización de las intervenciones biológicas y psicosociales propuestas en la estrategia terapéutica. Tenemos también el artículo 3 de la ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo, donde un equipo interdisciplinario debe informar a la persona sobre su consentimiento, debe prestar su consentimiento en forma expresa e incorporarse a la historia clínica. Y otro caso también tipificado, el último que les voy a plantear, es el artículo 11 de la ley 14.005 de trasplante de órganos, donde dice que prevé que toda persona mayor de edad puede consentir en la remoción en vida de órganos o tejidos de su cuerpo para ser trasplantados o injertados a otros seres humanos. Entonces, eso era lo que les quería comentar respecto al consentimiento de la víctima. La asunción de riesgo y consentimiento de la víctima no es lo mismo asumir el riesgo que consentirlo. Yo puedo asumir un riesgo. En un caso de jurisprudencia, están los muchachos digamos, de la barra brava no me acuerdo si era de Nacional o Peñarol, pero están todos reunidos ahí tomando vino, que sería la previa para ir después al partido, tomando marihuana, obviamente, lo que sea, preparándose, haciendo los ejercicios de calistenia para entrar al estadio, y la persona pasa por la vereda de enfrente, ¿sí? Él asume, porque la defensa fue que él asumió el riesgo, y entonces no era responsable. ¿Qué pasó? Cruzan dos, y le tratan de robar, se resisten, bueno, le dan una golpiza, le empiezan a pegar patadas, y ese tipo de acciones tiene graves lesiones. La persona pierde el vaso, tiene disfuncionalidades, pierde un riñón, etc. La defensa decía que había asumido el riesgo de pasar por un lugar peligroso y que había parte de la causalidad, fíjense, la parte de la causalidad, o sino que limitaba la ilicitud de la conducta. Un poco entreverada la defensa, pero yo se la aclaro un poco con fines didácticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es lo mismo. Eso, una cosa es el consentimiento de la víctima, fíjese, sobre los derechos de que estamos hablando, donde se requiere un consentimiento informado incluso, y otro es asumir un determinado riesgo. Ahora es diferente, por ejemplo, en actividades deportivas. En actividades deportivas, que es donde se plantea mucho este problema, disculpen que estoy siguiendo un poco para terminar el tema, pero me parece importante. Por ejemplo, si se da dentro de las reglas del juego, no hay un consentimiento de la víctima. O sea, asume un riesgo consintiendo. Por ejemplo, si hay un trancazo y sufre un esguince de rodilla, entonces no está dentro de los límites de la antijuridicidad. Ahora, si el otro va y le pega una patada en el pecho, eso sí es una conducta antijurídica. No hay consentimiento de la víctima. El consentimiento de la víctima a asumir los riesgos es dentro de los límites normales del juego. Y cuando se asumen deportes de riesgo, como el automovilismo, el esquí u otros, el parapente, etc., entonces la persona, el jugador, el quien realiza esa actividad, asume una mayor cantidad de riesgo y consiente esos riesgos que pueden llegar a operar. Ahora, si el organizador, por ejemplo, que alquila los parapentes, hay un defecto en el parapente, eso es otro problema, y va a entrar dentro de la relación de consumo, ¿sí? O dentro de la responsabilidad contractual, en su caso dentro de la obligación de seguridad. Sí, Mónica. Profesor, tengo una consulta. ¿Aplica también la asunción de riesgos para el caso de un testamento vital? En realidad, más que asunción de riesgo, consentimiento de la víctima, ¿sí? Sí. Sí, aplica sí, porque él puede consentir que se le desconecte en caso de conexión o que Sí. no se continúen con tratamientos que le continúen la vida
digamos, por ejemplo, una persona en estado vegetativo. Uno puede hacer un testamento vital que se llama voluntad anticipada en Uruguay, donde en la historia clínica se introduce eso y habilita a la persona que ya no puede dar su consentimiento a consentir determinados aspectos, también consentir intervenciones estando en estado de inconsciencia. Bien, gracias. Sería otra de las normas que habría que agregar a la lista que les di. Bueno, con esto finalizamos el tema antijudicidad y continuamos el viernes con factor de atribución. Lean factor de atribución. Lean, ahí tienen dos artículos en EVA. Uno es el de antijuridicidad y otro es sobre el ejercicio de un derecho y el abuso de derecho. Con esos dos temas creo que van a completar la temática, con esas dos lecturas, y luego ya tienen, porque eso no está en el tratado, es un artículo posterior, ya tienen para la próxima clase leer factor de atribución. Vamos a comenzar la clase pidiéndole a ver si quién ha estudiado y quién quiere participar. Así que bueno, disculpen que me haya extendido, pero no era un tema como para cortar, y entonces espero que lo hayan aprovechado. Nos vemos la clase próxima, el viernes, con el tema factor de atribución. Muchas Hasta gracias. el viernes. Profesor, Sí. usted disculpe que yo no lo quise interrumpir hoy cuando estaba hablando el tema de la legítima defensa, o sea, en la parte de aquella persona en la cual invade la casa del vecino para salvar a otro, ¿no? No, ahí sería estado de necesidad. Estado de necesidad, perdón, me confundí. Sí. Yo simplemente a modo de información que me gustaría saber nomás, que no lo entendí bien, en la parte de la responsabilidad de esos daños de esa persona que le causaron, o sea, el daño material me refiero, ¿no? Sí. ¿Quién lo repararía al final? Digo, ¿la persona que la salvaron? ¿La Bueno, persona ese es que el actuó? tema. No, la persona que causó los daños no, porque le hicieron estado de necesidad. Entonces, Claro. si no hay una norma expresa, la posibilidad sería ir por enriquecimiento sin causa contra la persona que se benefició, porque la otra no tuvo un ánimo de hacer una liberalidad en su beneficio, y ella obtuvo un beneficio que salvó su vida y tal vez parte de su patrimonio. Entonces, por eso les comenté que lo íbamos a ver más adelante, vamos a ver un poco de enriquecimiento sin causa, porque tiene mucha relación, aplica en forma subsidiaria para casos de responsabilidad contractual y de responsabilidad extracontractual. Si bien ya lo vieron en obligaciones y contratos, acá lo vemos desde otra perspectiva, donde también puede funcionar cuando alguien se beneficia con los daños que sufre otra persona. Así que no se preocupen, que por eso les dije que lo íbamos a ver más adelante. Simplemente fue como una Bien. Muchas gracias. noticia navegante, por favor. Bueno, ahora sí, pues estoy pasado, los libero y nos vemos el viernes. El viernes, gracias. Hasta luego. Pasen bien.